¿Qué puedes decir respecto a los audios que salieron donde supuestamente se habla de un plan contra Podemos mediante fake news y otras cosas que involucran a policías, medios y políticos? No, a ver, no entendiste nada. Un periodista de estofa muy baja, que es Eduardo Inda, sacó una noticia de que Pablo Iglesias tenía una cuenta en las Islas Caimán, en algún lado, a donde en el momento en que abrió Podemos, Maduro le depositó 200,000 euros. Eduardo Inda, le llevó la nota a Ferreras, que fue uno de los grandes creadores de Podemos, el hombre que siempre decía, el terremoto Podemos, y que se apoyó en Podemos para ganar muchísimo dinero y para hacerse muchísima publicidad, sobre todo cuando en la Sexta tenía una gran fuerza accionaria Jaime Roures, uno de los creadores de Podemos, un millonario anarquista, un millonario trotskista. Con trotskistas acabamos dando siempre. Bueno, y muy amigo de Pablo Iglesias y bla, bla, bla. Bueno, entonces Ferreras le dice, esto es muy burdo, pero lo vamos a sacar. Y después le llama a Pablo Iglesias y le dice, oye, vamos a sacar esto, que es muy burdo, pero lo voy a publicar de todos modos. Y ahora resulta que Ferreras traicionó a Podemos porque publicó eso que Podemos sabía que iba a publicar. Y Podemos lo sabía desde antes, desde 2016. Y de hecho pudo responder a la publicación en 2016. Lo que hacen los videos es demostrar que había una cierta connivencia entre Eduardo Inda, el director, un alto cargo de la Sexta, y el comisario Villarejo, un policía que ha estado envuelto en un montón de problemas en España, porque no era de él en concreto, esto era entre Inda y Ferreras. Y ya. A Ferreras le pasaron una noticia que le convenía dar y la dio. Él dice que no sabía que era falsa, pero confiesa que era muy burda, pero no podía demostrar que era falsa. Entonces era muy burda, vale. Y ahora Pablo Iglesias, esto finalmente ha encontrado el filón para decir, en 2016 no sobrepasamos en votos al Partido Socialista Obrero Español, que fue el sueño de toda la vida de Pablo Iglesias, pobrecillo, vaya frustración que vive, por culpa de esto. Fue Ferreras, con un canal que veía 1 millón de personas, que somos bastantes millones más de votantes en España, por culpa de esto no dimos el sorpaso, si no estaríamos gobernando y habríamos cambiado España y habríamos hecho la revolución y todo el mundo estaría comiendo chocolate. Nada, tampoco es así. Éticamente ni Antón García Ferreras, ni Pablo Iglesias, ni Pablo Manuel Iglesias tienen ninguna autoridad moral para hablar de ética. Así jugaron todo el tiempo y jugaron con las noticias y han jugado con las noticias y han jugado con lo que les conviene. A uno lo que le convenía para su negocio, a otro lo que le convenía para su partido. Cuando coincidieron y se ayudaron mutuamente, inventaron Podemos a partir de la nada, que es un partido sin militantes. Esto hay que tenerlo muy presente. Nadie milita en Podemos. Es un partido que tiene inscritos, como el que se inscribe en el padrón municipal o en un club de regata, pero no es militante del partido, no toma parte en las decisiones del partido como pasa en los partidos normales. Hay inscritos que votan por teléfono y si tú tienes 25 inscripciones en tus teléfonos, pues tú votas 25 veces, punto. Y así es como se ha hablado muchas veces de que han hecho las votaciones en Podemos. Entonces, esto es una pelea entre amigos que están tratando de quedar bien los dos, cuando ninguno de los dos, creo, tiene ninguna autoridad moral de absolutamente nada.